Hola iglesia, buenos días, bienvenidos. Gracias por estar acá conectados y por estar cada domingo dispuestos a recibir la palabra y a entenderla y conocer cada vez más lo que Dios nos habla a través de la Biblia. En esta charla que vamos a abordar hoy tenemos un propósito y es el poder definir por qué creemos en Dios, cuáles son las razones que nos han llevado a creer en Dios, a seguirlo y a buscarlo. Hace 8 días estuvimos hablando sobre que el 2021 será un año que será por fe. Y me encantó cómo podíamos ver ese Salmo 121 y lo estudiamos a profundidad y nos llenamos de esperanza para enfrentar este año. Pero recordemos siempre que esta esperanza que hemos recibido tenemos que perseverar, tenemos que trabajar constantemente nosotros en buscarla y en vivirla de una manera intencional. Y la manera intencional de poder desarrollar esa fe es leyendo, conociendo, estudiando y acercándonos cada vez más a Dios. Hoy quiero invitarlos a que me acompañen a Juan, capítulo 3, versículos 14 al 21. Juan, capítulo 3, versículos 14 al 21. Y mientras lo buscan, como les decía, quiero que podamos hoy plantearnos, sentarnos y pensar por qué creemos en Dios, por qué creemos en Dios y en que Dios se ha revelado a nosotros a través de la Biblia. ¿Cuál es la razón o las razones por las cuales creemos en Dios, por las cuales lo seguimos, lo buscamos y descansamos en Él? Creo que cuando hay personas que deciden no creer en Dios, tienen determinadas razones, argumentos, que de repente nosotros los veamos, no los veamos, que muchos de ellos tienen lógica, otros no, pero desde la perspectiva nuestra, tenemos que entender los motivos por los cuales creemos en Dios. ¿Cuáles son las razones que nos han llevado a creer en Él y a buscarlo? Y en eso nos vamos a centrar hoy. Hoy nos vamos a centrar en esto. Y por eso esta charla se llama ¿Esperamos esperanza? ¿Esperamos esperanza? ¿Estamos esperando esperanza o ya tenemos esa esperanza? Entonces vamos a Juan capítulo 3 versículos 14 al 21. Dice: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Y te invito a que oremos y le demos gracias a Dios por esta palabra. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Te pido porque podamos entenderla, porque podamos vivirla, Señor, y porque cada uno de quienes estamos conectados viendo este mensaje hoy, Señor, podamos llenarnos de razones y de motivos para creer en ti y para buscarte. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres fiel. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Entonces les decía, vamos a hablar de por qué creemos en Dios, cuál es la razón por la cual hemos decidido creer en Él, cuáles son las razones que tenemos. Y me gustaría, antes de yo empezar a dártelas y a contártelas que yo pude extraer de esta porción de la Biblia que leímos hace un momento, me gustaría que tú te lo preguntaras ahí en casa, que te preguntes, ¿por qué creo en Dios? ¿Cuál es la razón por la cual lo estoy siguiendo? Porque nací en un país occidental, en un país que cree en Dios, en un país que de repente tiene unos principios bíblicos, en un país que de repente su contexto cultural nos llevó a determinarnos o a fijarnos o ponernos como cristianos. ¿Cuál es la razón por la cual creemos en Dios? ¿Cuál es la razón por la cual creemos en que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuáles son esas razones? ¿Cuáles son esos motivos que te llevan a vivir esto? En estos días he estado preguntándome mucho eso. ¿Por qué creo en Dios? ¿Qué es lo que me lleva a creer en Él? ¿Qué es lo que me lleva a mí a descansar en Él? Aun cuando de repente a veces no lo siento. Aun cuando a veces parece que la rutina o las dificultades que voy enfrentando en el día a día me llevan a olvidarme de que Él está a mi lado. Y quiero que hoy podamos contestarnos esas preguntas, que podamos llegar a la conclusión de decir, hoy sé y entiendo por qué he creído en Dios, por qué lo necesito, y que eso nos pueda llenar de paz. Porque cuando la esperanza
que esperamos tener tiene argumentos, tiene fundamento, nos llena de seguridad, nos llena de paz, nos llena de tranquilidad el poder entender en lo que creemos, poder entender en quién creemos, poder conocer a quién creemos. Entonces, quiero que veamos esto, quiero que veamos 3 conceptos antes de entrar a los argumentos. El primer concepto es la esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza básicamente es el tener el anhelo o la confianza de que algo va a suceder, de que algo es real o va a suceder más adelante. ¿Qué es una creencia? Una creencia es algo que yo doy por sentado, algo que yo considero que es así, algo que yo tengo certeza frente a lo que estoy pensando, a lo que estoy recibiendo. ¿Y qué es la fe? La fe, la Biblia nos la define de muchas maneras, pero hoy yo quiero que la veamos de esta manera. La fe es el conjunto de creencias que sustentan nuestra vida. Todos los seres humanos tenemos fe. Todos los seres humanos tenemos fe. La ponemos en algo, o en Dios, o la ponemos en el trabajo, o la ponemos en la economía, o la ponemos en el país en el cual vivimos, o la ponemos en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestras relaciones emocionales. Todos tenemos fe. Todos los seres humanos tenemos fe. ¿En qué ponemos esa fe? ¿En qué ponemos esa fe? Ese es el punto. Porque en lo que yo pongo la fe termina determinando mi esperanza. La palabra esperanza viene de la palabra esperar. ¿Qué espero hacia adelante? Estar en una sala de espera. Tengo esperanza cuando estoy en una sala de espera. Tengo esperanza de que seré atendido más adelante. Cuando mi fe me lleva a tener una esperanza, me lleva a tener una certeza de algo que sucederá más adelante. De algo que doy por hecho aunque todavía no ha sucedido. Algo que sé que sucederá más adelante. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra esperanza cimentada y fundamentada hoy en día? Ese es el punto central. Esos son 3 elementos que vamos a estar viendo hoy. La esperanza, la creencia y la fe. ¿Cómo se complementan ellas y cómo las estamos viviendo en el día a día? Y para esto quiero que vayamos a ver 6 puntos concretos que podemos ver en esta porción de Juan 3 que leímos hace un momento. 6 puntos concretos que nos llevan a entender en qué creemos y por qué creemos en lo que creemos. Porque esa creencia, ese sistema de creencias que nosotros tenemos sustentan nuestras vidas y nos llenan de paz. Lo primero que quiero que veamos es la capacidad de asombro por lo que hay a nuestro alrededor. Mira lo que dice el versículo 16. Porque creo que es uno de mis versículos preferidos de la Biblia. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Voy a volver a leerlo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo es hermoso, es de verdad, tiene tantas cosas para estudiar y para verle. Simplemente algo sencillo antes de entrar al punto que les decía ahorita, darnos cuenta cómo vemos presente, pasado y futuro en este versículo. Porque tanto amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios en el pasado por nosotros se entregó para que hoy creamos en él y podamos tener vida eterna. Y además dice todo aquel que en él cree, no dice todo aquel que en algún momento creyó, no todo aquel que en algún momento le dio por creer o quiso creer. Todo aquel que cree de manera constante, que mantiene su fe, su creencia de una manera continua en su vida, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creo que en este punto debemos entender algo, y es la fe que nosotros tenemos como hijos de Dios, la fe que tenemos basados en lo que dice la Biblia, nos tiene que llevar a entender que la fe se tiene que renovar todos los días. Que mi creencia hacia Jesús no se traduce solamente en que un día hice una oración y le entregué mi vida. Ese fue el punto de partida. Pero de ahí en adelante, mi vida tiene que ser un constante ejercicio de creencia, un constante ejercicio de fe en torno a Jesús. Miren, cuando les decía que perdemos, que el primer punto por el cual creemos en Dios, o creo yo en Dios, es porque no he perdido la capacidad de asombro por lo que hay a mi alrededor, por lo que yo soy y por lo que hay a mi alrededor. Jesús dice en algún versículo, dice en Marcos, dice, dejen venir a los niños a mí, porque el reino de los cielos pertenece a quienes son como ellos. Les aseguro que quien no sea como ellos no heredará el reino de los cielos, el reino de Dios.
Fíjate la capacidad de asombro que tiene un niño. La capacidad de asombro y de creencia que tiene un niño. Nosotros vamos madurando y vamos dando por sentado tantas cosas. Yo tengo el regalo de vivir en Barcelona y de ver el mar. Siempre que vengo a casa por la carretera, veo el mar. Siempre que salgo de casa, veo el mar. Y pienso, tantas veces vuelvo y me hago una promesa y digo, no dejaré de sorprenderme de ver el mar. No quiero dejar de sorprenderme de poder ver el mar y de poder contemplar la hermosa obra que hay a mi alrededor, que tiene que tener un arquitecto, que tiene que tener alguien que lo ha construido y que lo ha hecho. Cuando veíamos las fotos y los paisajes de lo que sucedió en Madrid esta semana que pasó, nos tiene que llevar a decir, hay un creador, hay alguien que es perfecto, hay alguien que ha hecho cosas que los seres humanos no podemos controlar, de las cuales no podemos evitar, las cuales no podemos dominar nosotros. Hay un creador, hay alguien que nos ha creado, que nos ha hecho. Y esa pregunta nos la hemos hecho todos los seres humanos. Esto como consecuencia de qué existe. ¿Qué es lo que me ha creado? ¿Qué es lo que ha hecho que yo exista? ¿Qué es lo que hace que yo respire? ¿Qué es lo que hace que mi corazón esté latiendo cada momento, cada instante? ¿Qué es lo que hace que el mar esté ahí, que la nieve caiga, que el agua caiga, que el sol salga? Entendemos de alguna manera ya desde la perspectiva científica, podemos entender cómo funcionan las cosas, pero ¿cuál ha sido su causa? ¿Cuál ha sido la causa que ha producido el efecto que nosotros contemplamos con nuestros ojos? Y esto nos lleva a todos los seres humanos a preguntarnos en algún momento, ¿esto de dónde viene? ¿De dónde venimos? ¿Qué ha pasado? Y ahí es donde tenemos que hacer una primera apuesta. La primera apuesta es, ¿hay un diseñador o no hay un diseñador? ¿Hay un creador o no hay un creador? Esto viene como consecuencia del azar, de la nada, del mundo, de la nada, de que de la nada hubo una explosión y apareció todo. ¿O ha habido un creador que ha creado todo lo que nuestros ojos ven a partir de cosas que nosotros no entendemos o no podemos llegar a profundizar, que la ciencia cada vez de repente nos puede acercar más a entender muchas cosas, pero que sin embargo jamás podremos llegar a comprender tantos misterios y tantas cosas que hay en el universo? Ahí está la primera apuesta que tenemos que hacer. Y en esa primera apuesta yo tomé la decisión de creer que hay alguien que ha creado lo que mis ojos ven. Que hay alguien que ha creado lo que permite que yo tenga vida, lo que permite que yo pueda tener oxígeno, que yo pueda respirar y que yo pueda estar vivo hoy, compartiendo, pensando, hablándoles a ustedes. Mi primera apuesta es, hay un creador. Y nos dice el versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo. Y esto me encanta. Todo lo que vemos, todo lo que nuestros ojos ven ha sido creado por Dios. Pero de todo aquello que Dios ha creado, Él decidió amarnos a nosotros. Porque tanto amó Dios al mundo, porque tanto Dios nos ha amado a nosotros, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces yo la primera apuesta que hago es, digo, Dios, tú eres creador. Todo lo que mis ojos ven ha sido creado por alguien. No puede venir como consecuencia del azar. Creo que el vivir la vida sin conocer o sin tener una certeza sustentada, sólida, con respecto a que lo que vivimos ha sido creado por alguien, nos lleva a pasar tiempos de profunda ansiedad. Por eso el mundo tiene tanta ansiedad hoy en día. Porque en la medida en que nos alejamos de Dios, en la medida en que nos hacemos extraños y ajenos a lo que Él ha dicho, a lo que Él ha creado, empezamos a llenarnos de un montón de dudas y de preguntas que nos terminan generando profundas crisis de ansiedad. Y eso es lo que pasa hoy en día en el mundo. Primer punto por el cual creo en Dios, por la capacidad de asombro frente a lo que hay a mi alrededor. Todo lo que hay a mi alrededor, he decidido ser como un niño y asombrarme. Asombrarme y decir, alguien tiene que haber creado esto. Segunda razón por la cual creo en Dios, versículo 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Segundo punto. Primer punto, creemos en que ha habido un creador. Creemos en que ha habido, mi primera apuesta, ha habido un creador. Segunda apuesta que voy a hacer. Ahora yo creo que ese creador es el que se revela a través de la Biblia. Yo creo que Dios es quien se encuentra revelado a través de la Biblia. ¿Por qué? Bueno,
Hay muchísimas cosas que podemos hablar y que podemos estudiar con respecto al sustento que podemos dar frente a la idoneidad de la Biblia, frente a cualquier otro tipo de texto. No me voy a detener hoy en eso, pero frente a esto quiero que veamos algo, y es, en la Biblia, cuando la estudiamos, cuando tomamos la decisión de verla con cuidado, de estudiarla a profundidad, vamos a encontrar las respuestas más profundas a nuestras dudas. Vamos a encontrar las respuestas a los problemas que enfrentamos hoy en día. Vamos a encontrar esperanza frente al futuro. Vamos a encontrar respuestas para el hoy. Y vamos a encontrar seguridad frente a lo que pasó ayer. En la Biblia, y acá quiero que veamos algo, la Biblia nos revela el carácter de Dios. En la Biblia lo que encontramos no es un libro místico que de repente debemos llegar a él de una manera extraña y como tratar de ver qué le podemos sacar. La Biblia nos revela el carácter de Dios, nos revela quién es Dios, nos habla sobre quién es Dios. Es una carta de amor que Dios nos ha escrito a nosotros para que podamos conocerlo y podamos enamorarnos de Él. Pero no solo eso, para que podamos descubrir el amor que ha tenido Él hacia nosotros. Si nosotros vemos la Biblia desde esa perspectiva, empezamos a encontrar en ella seguridad y respuesta en muchas de las cosas que estamos viviendo. La Biblia tiene un sinnúmero de autores que fueron inspirados por Dios en tiempos diferentes, con años de diferencia abismales, y no encuentras contradicción alguna en ella. La Biblia tiene la particularidad de llenarnos de seguridad cuando estudiamos a profundidad lo que ella dice frente a lo que viene más adelante, lo que viene atrás y lo que estamos viviendo hoy. La Biblia en ella encontramos sustento a acontecimientos históricos que son demostrables, que han sido demostrados arqueológicamente, muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, con periodos de tiempo tan largos que nos llevan a decir definitivamente aquí, esto tiene que haber habido un arquitecto detrás de este libro también. Alguien que ha logrado reunir lo que han escrito todas estas personas y las ha inspirado para que todo esto termine teniendo un núcleo central, que es la salvación de nosotros a través de lo que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y quiero que veas esto. Creo en Dios. Y creo en el Dios que se reveló a nosotros a través de la Biblia. Vuelvo y leo el versículo 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Cómo creer en Jesús? ¿Cómo podemos llegar a creer en Jesús? La única manera de poder llegar a creer en Jesús es estudiando la Biblia. Es tomando la decisión de estudiar de qué manera Él se ha revelado a nosotros a través de la palabra. Y en la medida en que nosotros lo estudiamos, empezamos a llenarnos de seguridad. Primer punto, entonces, yo creo en Dios primero porque he tomado la decisión de apostar porque hay un creador. Segundo, creo que ese creador se ha revelado a nosotros a través de la Biblia. Tercer punto, creo en que la falta de conocimiento de Dios nos ha llevado a alejarnos de Él. La falta de conocimiento de Dios nos ha llevado a alejarnos de Él. Versículo 19, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Yo creo definitivamente en que lo que vivimos hoy, las dificultades que atravesamos, vienen como consecuencia de las malas decisiones que hemos tomado y que nos han llevado a alejarnos de Dios. Creo que el problema que vivimos y afrontamos como humanidad viene como consecuencia de los pasos que hemos dado al alejarnos de lo que Él tenía para nosotros. Creo que muchas veces nos preguntan, ¿y por qué si Dios existe, vivimos las dificultades que vivimos? Bueno, porque nosotros nos hemos alejado de Él. Muchas personas dicen, ¿por qué Dios, si es real, permite que estemos sufriendo? Te quiero decir algo. No solo sufrimos nosotros, Dios está sufriendo por causa de nosotros cuando decidimos apartarnos de Él. No solo estamos sufriendo nosotros por causa de las decisiones que hemos tomado que nos han llevado a apartarnos de Él.
Dios también está sufriendo, de acuerdo con lo que dice en la Biblia, por lo que estamos viviendo y por lo que hemos hecho. Tenemos una opción y es tomar la decisión de creer en que Él ha sido la luz, en acercarnos a Jesús con la convicción de que Él es la luz y que Él nos llena de seguridad. Esta es la causa de la condenación, la causa de lo que estamos viviendo, la causa de la condenación, de las dificultades que enfrentamos, de los problemas que afrontamos. Consisten en que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Vino la luz, vino Jesús, Dios se reveló a nosotros, pero preferimos la oscuridad a tener que enfrentar la luz. Porque más adelante lo vamos a ver, porque la luz nos lleva a ver expuestas las cosas que sabemos que no están bien en nuestras vidas. Primer punto, creo en Dios porque mis ojos me llevan a creer que hay un creador. Segundo punto, creo en el Dios que se ha revelado a través de la Biblia. Tercer punto, creo que los seres humanos nos hemos apartado de Dios y el apartarnos de Dios nos ha llevado a vivir las dificultades que enfrentamos. La falta de conocimiento de Dios nos ha llevado a alejarnos de Él. El no conocerlo a profundidad, el no haber estudiado lo que Él nos decía, el no haber seguido sus instrucciones, generación tras generación, nos ha llevado a alejarnos de Él. El frío es la ausencia de calor. Yo creo que la maldad es la ausencia de Dios en nuestras vidas. Es el haber decidido sacar a Dios de nuestras vidas que nos ha llevado a mantenernos fríos y alejados de lo que Él tiene para nosotros. Cuarto punto, versículo 17. Me encanta esta parte. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Tantas personas, desafortunadamente, por culpa de lo que creo que equivocadamente la iglesia ha hecho durante tanto tiempo, lo que hemos aprendido, se nos ha enseñado, hemos crecido con la idea de que Dios está allá sentado esperando a condenarnos, que Él está esperando allá simplemente a juzgarnos y a caernos encima. Y que Jesús vino a condenar, que Jesús vino a prohibir, cuando Jesús lo que vino fue a amar, a entregarse por nosotros. Dios envió a su Hijo no para condenarnos, sino para que pudiésemos ser salvos por medio de Él. Y ahí viene el cuarto punto. Creo que, siguiendo un poco en la línea del tercer punto, creo que aunque la falta de conocimiento nos ha alejado de Él, creo que ahora el reconocer mi pecado y conocer la verdad de Jesús me lleva a tener libertad, me lleva a vivir en libertad. Creo que el amor de Jesús se ha manifestado en mi vida, en que me ha hecho libre del pecado. Esto lo entendí, lo he entendido hace mucho tiempo, pero lo entendí de una manera tan concreta y tan sencilla en estos días leyendo la Biblia de mis hijos. Nosotros por las noches leemos la Biblia con mis hijos y en esta semana estábamos leyendo cuando Jesús le cuenta a sus discípulos que va a ser traicionado y los discípulos le dicen, pero no, Jesús, no queremos que te vayas, te vamos a extrañar. Y entonces Jesús les dice, es que si no lo hago ustedes no podrán ser libres del pecado. Y pensaba en algo y era, ¿qué significa que seamos libres del pecado? ¿Por qué es tan difícil hablarle a alguien de que está cometiendo un pecado? ¿Por qué no es popular en estos tiempos hablar de que algo es pecado? Preferimos decir es que son maneras distintas de pensar. Es que hay que ver los matices. Es que no podemos tener verdades absolutas. Simplemente porque tenemos temor, tenemos miedo de poder sacar a la luz las cosas que están mal en nosotros. Y prefiero dejar que los demás sigan haciendo las cosas mal y para poder mantener en mí aquellas que están mal también. Y con esto no estoy diciendo, porque es clarísimo el versículo que leímos ahorita. Jesús no vino a condenarnos. Y si Jesús no lo hizo, mucho menos nosotros podemos andar jugando a juzgar a las demás personas. Pero quiero que veamos es el ejercicio que hacemos en nuestra mente cuando decidimos pasar por alto lo que los otros hacen. Tal vez queremos ser políticamente correctos, diplomáticos, porque no queremos que se metan en nuestro rancho, en nuestro terreno, donde sabemos que hay pecado, donde sabemos que hay cosas que están mal.
Cuando entendía qué significa que somos libres del pecado, me quité una carga tan grande de encima. Porque tal vez he creído mucho tiempo que ser libre de pecado significa simplemente que ya no tengo el castigo que merecía por culpa de mi pecado. Realmente, ser libre de pecado significa que ahora soy consciente de que hay cosas que me hacen daño. Que hay cosas que antes yo no sabía que me hacían daño y las hacía y me lastimaba. Pero ahora soy consciente por lo que Cristo ha hecho en mí. Me ha abierto los ojos y puedo ver que hay cosas que me hacen daño, que destruyen mi vida, que destruyen mi familia, que destruyen a quienes están a mi alrededor, que destruyen el plan y el propósito que Dios tiene para mí, que destruyen mis planes, que destruyen mis sueños. Y por eso a Dios no le agradan. No es que a Dios no le agrade el pecado, porque Él dijo, bueno, voy a hacer una lista de cosas que sean difíciles para los hombres para cumplir y les voy a decir que eso se llama pecado, para divertirme un poquito viendo cómo ellos no pueden cumplir la norma. Dios ha determinado lo que es pecado porque Él sabe lo que nos lastima, lo que nos hace daño. Y yo soy libre de pecado cuando me hago consciente de que he pecado. Me hago consciente de que mentir me hace daño, que los arrebatos de ira me hacen daño, que la inmoralidad sexual me hace daño, que el alcohol me hace daño, que el tabaco me hace daño, que las drogas me hacen daño, que el orgullo me hace daño, que la falta de perdón me hace daño, que el egoísmo, la envidia, la vanidad, la idolatría me hacen daño, me llevan a lastimar mi vida, a destruir mi fe. Y cuando entendemos eso, podemos descansar en que la libertad de pecado se traduce en que Dios me ha abierto los ojos para ver aquellas cosas que me hacen daño y Él quiere que yo esté bien. Cristo vino para darnos libertad, libertad frente al pecado. Y el primer paso que tenemos que dar frente a esto es reconocerlo a Él, reconocer nuestro pecado y reconocer la obra de Jesús en la cruz. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Quinto punto, entonces primero, creo en Dios, porque mis ojos me llevan a ver que la creación me lleva a decir, a concluir que tiene que haber un creador, alguien que ha diseñado todo lo que mis ojos ven. Segundo, creo en el Dios de la Biblia. Tercero, creo que la falta de conocimiento de Dios ha llevado al ser humano a estar lejos de Él. Cuarto, creo que reconocer mi pecado y conocer la obra de Jesús me lleva a vivir en libertad. Quinto, creo que mi vida tiene un propósito. Creo que mi vida y tu vida tienen un propósito. Mira lo que dice el versículo 21. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Tal vez decidimos alejarnos de Dios. Tal vez decidimos decir que Dios no existe, porque no queremos alejarnos a la luz, no queremos acercarnos, a la luz, que nos hace ver tantas cosas que están mal en nuestra vida, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de tratar a los demás. Y preferimos quedarnos en la oscuridad, no salir a que nos vean, no permitir que otras personas vean lo que estamos viviendo. Preferimos quedarnos encerrados en nuestro orgullo, en nuestras luchas, antes de salir a reconocer las cosas que están mal en nuestra vida. Creo que mi vida y tu vida tienen un propósito. Y en la medida en que nos acercamos a la luz de Cristo, empezamos a descubrir un propósito que trasciende por la eternidad, que no se traduce solamente en temas que no van a durar, que no van a perdurar. Muchos trabajamos o hemos trabajado con el propósito de dejar un legado en la tierra, de decir, bueno, de repente hay algunos que dicen, a mí no me interesa ni ningún legado ni nada, simplemente quiero vivir y pasarla bien y ya está. Pero llega un punto en el que en la vida decimos, bueno, ¿y para qué estoy acá? ¿Y qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué va a pasar el día que yo ya no esté? Y algunos pensamos en el legado que dejaremos en la tierra. Seguro que dejaremos un legado, pero creo que ese legado perdurará por 1, 2 y en el mejor de los casos 3 generaciones, 4 generaciones.
El legado que nosotros estamos llamados a marcar está en la eternidad, no acá. El legado que se tenía que dejar en esta tierra ya se dejó hace 2000 años cuando Cristo murió por ti y por mí en la cruz. Ese es el legado que se tenía que dejar acá. Ahora, ¿cuál es el legado por el cual estamos trabajando y por el cual estamos viviendo? La eternidad. No la nuestra, porque ya la tenemos si hemos creído y recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. La eternidad de quienes están a nuestro alrededor. El ayudar a quienes están a nuestro alrededor a poder vivir en libertad. Creo que uno de los mayores temores que enfrenta el ser humano es la muerte. Uno de los mayores temores que enfrentamos como seres humanos es la muerte. De repente, los jóvenes no se lo plantean, no lo tienen en su agenda todavía. Los que ya están mayores, que han pasado los 45 años, ya dicen, pasé los primeros 45 minutos del partido. Y sé que voy en la mitad de tiempo y me toca seguir jugando y empiezo a darme cuenta que ya es más lo que me queda, más lo que he vivido que lo que me queda por vivir. Y cuando llega ese momento, nos preguntamos, ¿y la muerte qué será? Esta mañana leía que registraron en el 2020, el 2020 es el año en el cual más muertes se han registrado en España desde que se lleva registro de esto. El 2020 es el año en el cual más muertes ha habido en España desde que se lleva registro de las muertes. No sé desde qué año se lleva el registro. Pero eso nos tiene que abrir los ojos a una realidad. Es que la gente está muriendo sin conocer de Cristo. Que la gente está muriendo sin tener esperanza, que la gente está muriendo con temor, que la gente está yendo a su lecho de muerte sin tener una seguridad y una esperanza de lo que viene hacia adelante. Y a eso fue que vino Jesús, a que pudiésemos ser salvos, a que pudiésemos tener paz, seguridad en nuestra vida. Seguridad frente a lo que estamos viviendo, pero seguridad también en frente a lo que viene hacia adelante, en lo que viviremos más adelante, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea hoy no se pierda, tenga seguridad, tenga paz, tenga tranquilidad, no se pierda en sus falsos razonamientos, sino que más bien tenga vida eterna y pueda llegar a la presencia de Dios confiado, tranquilo, sabiendo que llegará a estar con Él. Enfrentaremos dificultades, enfrentaremos problemas, por supuesto, como todos los seres humanos. Pero tendremos la seguridad y la esperanza de que nuestro legado no está en la tierra, sino que está en la presencia de Dios, sino que está en la eternidad. Creo que mi vida tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Nuestro propósito no está acá, nuestro propósito está en la eternidad. Por tanto, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos encargó Jesús. Ese es nuestro propósito. Hacer discípulos para que esos discípulos puedan ir a otros a llevar esperanza y a llevar paz. Sexto punto. Creo en que la muerte no es el final. Sexto punto. Creo en que la muerte no es el final. Primer punto. Mis ojos me llevan a ver que hay un creador. Segundo punto. Creo que el creador es quien se revela a nosotros a través de la Biblia. Tercer punto. Creo que la falta de conocimiento de Dios nos ha llevado a alejarnos de Él. Cuarto punto, creo en que reconocer mi pecado y conocer la obra de Jesús me da libertad. Quinto punto, creo en que mi vida tiene un propósito. Y sexto, creo en que la muerte no es el final. Mira lo que dicen en los versículos 14 y 15, con los que empezamos esta prédica. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Debo confesarles que cuando leí este pasaje quería empezar en el versículo 16, porque dije, el versículo 14 no lo entiendo. Porque el versículo 14 no entiendo de qué serpiente está hablando, ni cuál es la historia de la serpiente de Moisés, ni qué tiene que ver una serpiente con Jesús. Si serpiente me suena como a Satanás, como qué es lo que está hablando ahí, de qué se está hablando ahí. Debo ser completamente sincero. En la primera lectura pensé que se refería cuando Dios le ordena a Moisés que lance la vara y que lanza la vara se convierte en una serpiente, después le dice que la agarre por la cola y se vuelve a convertir en una vara. Pero realmente está haciendo referencia a una situación que vivió el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto y decidió rebelarse en contra de Moisés.
Y entonces dice la palabra que llegaron unas serpientes, que había serpientes que empezaron a morder a los israelitas. No sabían los israelitas qué hacer y desesperados vinieron a Moisés y le dijeron: Moisés, hemos pecado contra Dios. Así como nosotros el año pasado, cuando empezamos a ver el confinamiento y todo el mundo encerrado, vinimos y dijimos: Dios, hemos pecado contra ti, ayúdanos, no sabemos qué hacer. Así estaba el pueblo de Israel, había pecado contra Dios, se había apartado de él, se había rebelado de Dios, contra Dios. Decían: ¿para qué nos trajeron al desierto? ¿Para morir acá? Y se habían apartado. Y entonces Dios le dice a Moisés: construye una serpiente de bronce y levántala, para que cuando los israelitas los muerda la serpiente, una serpiente, vean esa figura de bronce y entonces no morirán. Y como que yo lo pensaba y decía: pero eso me suena a idolatría, me suena a ¿qué es eso? Porque Dios le dijo a Moisés que hiciera eso. Y después veía y entendía que Jesús fue levantado en un madero, para que todo aquel que vea esa cruz, al haber sido mordido por la serpiente, no se pierda, no muera, sino que tenga vida eterna. Moisés les dice que levanten, Dios le dice a Moisés que levante una figura de una serpiente en bronce. Una serpiente que representa la rebeldía del pueblo. Una serpiente que representa el engaño que Satanás había puesto en medio nuestro para rebelarnos contra Dios. Y Jesús se compara a sí mismo en esa situación, pero dice: yo iré y seré ese estandarte que traerá esperanza a quienes sean mordidos por la serpiente. Y esta es la razón por la cual creo en Dios. Porque levanto mis ojos y veo la cruz de Cristo y me lleno de esperanza. Y me lleno de paz, de seguridad. No solo porque en esa cruz Jesús pagó por mí, sino también porque esa cruz está vacía. Porque Cristo venció la muerte. Porque Cristo venció la muerte. Por eso creo en Dios, por eso creo en Jesús. Por eso me lleno de seguridad en Él hoy. Por eso frente a lo que venga este año y lo que vayamos a vivir, me siento seguro. Digo: creo en ti, Dios. Creo en que te levantaste en esa cruz para que cada vez que yo fuera mordido por una serpiente, por el engaño de la serpiente, pudiera volver a mirar esa cruz y tener la libertad que tengo frente a la muerte. Los israelitas que eran mordidos por las serpientes no salvaban sus vidas porque fueran al médico o porque se hicieran curaciones. Salvaban su vida por la gracia de Dios. Nosotros no salvamos nuestras vidas por nuestras obras, sino por la gracia que se manifestó en esa cruz a cada uno de nosotros por la obra de Cristo. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por este día. Señor, yo te doy gracias por este tiempo que nos has regalado. Yo te doy gracias, Señor, porque hoy creemos en ti, te conocemos, Señor, y nos llenamos de seguridad en que tú estás con nosotros, Dios. Hoy te damos gracias, Dios, porque te has revelado a nosotros. Gracias, Padre, porque nos has amado tanto, que enviaste a tu Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hoy yo tomo la decisión de creer en ti, Jesús, de recibirte como mi Señor y Salvador. Y aunque enfrento dificultades y tal vez, Señor, las dificultades que enfrento hoy son económicas, emocionales, tal vez son sentimentales, hoy pongo mi mirada en esa cruz y sé que la muerte no es el final. Me lleno de seguridad en ti. Hoy declaro, Señor, que me he apartado de ti, Señor, que mi falta de conocimiento, no te conocía, Dios, no conocía tu palabra, o tal vez todavía no te conozco lo suficiente, pero hoy me hago consciente de que he dado pasos que me han alejado de ti. Y hoy quiero acercarme a ti con la seguridad de que tú no estás ahí esperando a juzgarme, sino estás esperando ahí a abrazarme, a amarme, como el padre que esperó a su hijo que se había ido de casa. Hoy vengo a ti, Señor, confiado y descansando en que tú vas delante mío.
Y si tal vez hoy dices, yo no conozco lo suficiente de Dios, no conozco lo suficiente de Dios, quiero conocerlo más. Quiero conocer más de Dios, porque sé que estoy lejos de Él, porque sé que no estoy con Él. Yo quiero invitarte a que puedas ahí en casa cerrar tus ojos y decirle así, dile, Señor Jesús, hoy yo te confieso que he pecado, que me he apartado de ti, pero Dios, hoy declaro que tu bendita sangre me limpia completamente de todos mis pecados. Hoy abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres en mí. Hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Entra en mí, Señor, y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y si has hecho esta oración y has tomado una decisión por Jesús, yo quiero que hoy puedas no solamente hacer la oración que yo te he dicho que hagas, sino que en tu casa cierres tus ojos y hables con Dios. Hablar con Dios es como hablar con nuestro Padre, es como hablar con el papá que está esperando por nosotros. Y quiero que cierres tus ojos por un momento y hables con Él. Que esta oración que hemos hecho la confirmes ahí en casa. Voy a darte unos segundos para que lo hagas. Yo te pido, Dios, porque aquellos que hoy están tomando una decisión por ti, Jesús, puedan conocerte a través de tu palabra. Y que podamos, Señor, como iglesia, ser sus amigos, ser sus amigos, su familia, Señor, en el camino de conocer de ti. En tu santo nombre, Jesús, te hemos orado. Amén. Y amén. Y amén. Muy bien. Si te conectas por primera vez, si no conoces de Dios, quieres conocer más de Él, te invito a que te conectes con nuestros grupos pequeños, a que nos escribas a estos teléfonos que aparecen aquí en pantalla, que nos escribas y que puedas conectarte con un grupo pequeño. ¿Qué son los grupos pequeños? Son un espacio en el cual no hay muchas personas, hay 5 o 7 personas que se conectan a través de Zoom para leer la Biblia, para estudiarla y para comentar lo que hemos hablado hoy. Y seguro que eso te va a ayudar a empezar a conocerlo cada vez más. Entonces te invito a que nos escribas a estos números para poder conectarte y para poder conocerte también, ¿vale? Vamos a la cena del Señor. Quiero invitarlos a que busquen su pan, su vino y que podamos darle gracias al Señor por lo que ha hecho por nosotros. Yo creo, como les decía, en el Dios de la Biblia, y el Dios de la Biblia nos pide y nos dice que cada vez que nos reunamos recordemos lo que Cristo hizo por nosotros y proclamemos su segunda venida. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y yo te doy gracias, Señor, por este pan, símbolo de tu cuerpo maltratado y machacado en esa cruz por causa de nuestros pecados. Gracias por este vino, símbolo de tu sangre derramada gota a gota para el perdón de nuestros pecados. Hoy yo declaro, Señor, que en esa cruz quedaron clavados todas nuestras transgresiones, que tú pagaste por cada una de ellas y que hoy somos libres para buscarte y para descansar en ti. Gracias porque tú eres bueno y eres fiel. En tu santo nombre, Jesús, te damos gracias. Amén y amén.